nosotros tenemos un reto muy gigante y es tratar de aumentar la capacidad del Estado colombiano, del gobierno nacional, de las alcaldías y de las gobernaciones para tramitar eso. Y le voy a hacer una pequeña radiografía de lo que esto implica para que entendamos de qué se está tratando. Tenemos, en agosto del 2018, el gobierno, para afrontar esta crisis, junto a muchos actores en los territorios, instaló 6 mesas de crisis migratoria en los departamentos de La Guajira, del Cesar, en Cúcuta, en Arauca, en Bichada y en Guainía, los sitios de frontera que tenían una gran dificultad. Imagínense ustedes la situación de un municipio como Villarrosario, que recibió casi el 25% de población adicional en el transcurso de 18 meses. Eso es como si a Bogotá, entre el año 2019 y 2020, le fueran a llegar más o menos unos 2 millones de migrantes. Entonces, el volumen y la dimensión de esta situación es muy complejo. Estos municipios, la mayoría son categoría sexta, quiere decir que su presupuesto es reducido, que sus servicios públicos no son suficientes, que los temas de vivienda tampoco van por buen camino. Una serie de situaciones que con la situación local ya planteaban grandes retos, ahora imaginémonos con estos volúmenes. Pero la situación, yo le llamo a esto la inercia. Los migrantes entraron a Colombia y sin ningún tipo de redistribución encontraron este mapa en Colombia. Entonces, donde ven los puntos, pasamos en el 2018 con 6 mesas a tener 29 mesas con departamentos, con gobernaciones y con alcaldías para poder gestionar esta crisis y poder tramitar una serie de situaciones que van desde qué hacemos con una población en la calle, ahora qué hacemos con 3.000 niños que tienen que estudiar, qué hacemos con el hospital que tiene una sobredemanda de tantas personas, qué hacemos con los temas de convivencia ciudadana, qué hacemos con los niños que requieren protección, qué hacemos con la regularización y el registro de los venezolanos. Todo eso son como el catálogo de situaciones que se resuelven en cada una de estas mesas de crisis migratoria y que nos permiten entender un poco la situación. Hay que caracterizar mucho esta situación, caracterizarla no es fácil. Yo pongo el ejemplo de Villarrosario y de Cúcuta, el área metropolitana, que en los momentos de crisis tenían unas 3.000, 3.500 personas habitando en los parques de la ciudad. Había un coliseo que le llamaban el Hotel Villa Caracas, y había una serie de situaciones que había que resolver, pero eran pequeñas coyunturas, pequeñas crisis que había que solventar para tratar de seguir. La gestión de la crisis, si uno dice, bueno, tenemos que trabajar con más de 300 alcaldías y 18 gobernaciones, requiere un sector importante de trabajo. Nosotros tenemos que ver que lo primero que hay que hacer es organizar un poco la cooperación internacional, coordinarla. Nosotros tenemos al Sistema de Naciones Unidas que nos está ayudando en una coordinación importante. Esta coordinación también tiene que extenderse al sector privado, a la sociedad civil, a las ONGs. Para un solo ejemplo, en algunos sectores de la salud tenemos 55 ONGs trabajando el sector de salud en Maicao o en Cúcuta. 55 ONGs pidiéndole al hospital, al director del hospital, deme una cita que yo vengo con una serie de cosas y uno tiene que saber si las cosas que se traen son las que uno necesita o las que no necesita. Y por esa situación, pues el tema de la coordinación de la cooperación es importantísimo. Hay modelos de países que le entregaron la gestión de la crisis al sistema internacional, como en Jordania. Hay modelos como Turquía que le dijo a las ONGs y a la cooperación internacional, vaya a la frontera, métase a Siria, monte un campamento, pero en el territorio nacional nosotros llevamos la gestión de la crisis. Hay modelos intermedios como Brasil que han hecho un poco de gestión y gestión de gobierno y algo de cooperación, y Colombia pues estamos trabajando en un modelo mixto donde nos permita asignar y absorber de manera correcta la cooperación. En el sector salud es el sector donde el gobierno nacional ha pedido la mayor cooperación. Obviamente una población que ha tenido déficit los últimos 10 años en el sector de salud, pues va a tener una alta demanda en todos los hospitales. Hay hospitales en este momento en el país, como los de la frontera, donde de cada 10 niños que nacen, 8 son venezolanos y 2 son locales. Entonces uno tiene que comprender en dónde priorizar y qué tipos de áreas compensar. La salud en Venezuela está resuelta.
en teoría, por el Estado, el 100%. En Colombia todavía no hemos logrado una cobertura del 100% y de una buena atención para los locales. Quiere decir que con una demanda adicional tendremos una gran presión sobre ciertos hospitales que uno ve en los titulares, que hospitales colapsan. Yo no diría que un hospital pueda colapsar tan pronto por una demanda de alguna población migrante, pero si no se organiza, si no tiene una forma administrativa correcta de llevarlo, vamos a tener grandes dificultades y por eso el sector salud es tan importante. Hay problemas que se hacen invisibles. Colombia es un país centralista, pensamos que si algo pasa en Bogotá es importante, pero muchas cosas que pasan en regiones no se ven, no son tan importantes, no son cubiertas. En este momento hay más de 19 familias indígenas venezolanas que ya pasaron hace más de año y medio la frontera, están instaladas en municipios como Mérida, en Puerto Carreño, Arauca, La Guajira, norte de Santander, y algunas de ellas se han movilizado a la frontera hacia otras ciudades, entonces ya se hacen más visibles. Ahí tenemos una familia Yutpa que está en Barranquilla, que está en Valledupar, que llegó a Bucaramanga, que está en Cúcuta, y ya cuando la movilidad de ellos se hace tan dispersa, empieza a ser un problema, y gestionar soluciones específicas para familias indígenas pues no es nada fácil. Digamos que ahí hay un tema importantísimo que no está muy visto en la crisis, pero hay que abordarlo. Tenemos, en algún momento en el gobierno anterior, cuando hablábamos de la crisis de los niños migrantes, decía la ministra que había sido muy laboriosa en el tema migratorio. En el tema de infraestructura no vamos a tener dificultades porque Colombia tiene una infraestructura que ha ido creciendo. Nosotros podríamos tener una capacidad de absorber 150,000 niños y apenas la cifra de hoy son 22,000. Y yo recuerdo que esa expresión fue hace 16 meses. De 22,000 pasamos a 200,000 niños migrantes que están hoy en el sistema educativo colombiano. Quiere decir que la velocidad con que va esto es para preocuparse. Y quiere decir que cuando uno dice, bueno, si yo puedo recibir 150,000 y hoy son 30,000, pues uno tiene que preguntar, ¿y a qué velocidad va esta crisis? Y yo sí creo que el presidente Iván Duque y el canciller hoy tienen mucha razón en decirle al mundo, Colombia no puede sola con esta crisis. Las cifras no son las adecuadas para que uno diga que uno tiene la capacidad de absorber 500,000 de niños en el sistema educativo, ni para absorber una población en el sistema de salud, en los volúmenes que están llegando en la costa atlántica, en el hospital de Marcao, en Cúcuta, en Guainía. Entonces yo sí creo que aquí hay que entrar en la fase de los tecnicismos, tan aburridos que son, pero sí en los cálculos y decir cuánta es la capacidad de absorción en ciertas regiones, y en algún momento tendremos que entrar en los debates que entran o las regiones o los países para discutir las cuotas, cuánto puede irse hacia tal país, cuánto se debería ir hacia el sur, cuánto debería ir a Chile, cuánto ofrece Brasil, cuánto ofrece Argentina, y Colombia empezar como el país mayor impactado a tratar de ser, como lo hemos sido hasta ahora, líderes de esa discusión. Pero esas discusiones no son fáciles cuando entra la política local y nacional y cuando la opinión pública empieza a favorecer a personas que dicen cerrémonos y no ayudemos porque eso es mejor que lo que tenemos sea para los de adentro y no para los de afuera. Yo sí creo que hay unos grandes peligros en el romanticismo de la solidaridad a tener un planteamiento serio de lo que el país debe hacer con la migración, y yo creo que nos toca exigirnos a todos los que estamos en ese ámbito para trabajar esta situación. Inclusión socioeconómica es fundamental, o sea, uno diría del 1,5 millones de venezolanos que entraron a este país, tenemos que ver cuántos entraron al régimen laboral. El otro día veíamos en Medellín, parece que las regiones más organizadas llaman a las personas más organizadas, y el otro día en Antioquia veíamos cómo el 40 o 39% de la población venezolana estaba de forma formal trabajando y el 33% en el régimen contributivo de salud. Quiere decir que las personas que entran al régimen contributivo y al régimen laboral no son una carga, sino que son una ventaja porque están trabajando y están contribuyendo a su propia salud, a su propio sistema, y podíamos tener esa situación. La migración tiende a ser natural y tiende a irse. Los profesionales buscan las zonas industriales, buscan las zonas de oportunidad, pero los que no, entonces buscan las zonas de informalidad, y los problemas del país
que son la informalidad, el desempleo, pues también tienen que revisarse con mucha atención para ver cómo progresa. La inclusión socioeconómica debe ser una de las grandes oportunidades. Algunas de las cosas que nos decía Ron Márquez, como lo citaron ahora anteriormente, y que nos parece interesante, ningún país del mundo que ha tenido una crisis migratoria tuvo una contracción del PIB. Colombia esperamos nunca vaya a ser la excepción. Entonces yo creo que sí, en el tema económico y en una población tan joven como la que está llegando, seguramente el tema de inclusión socioeconómica puede aportar, y yo creo que el sector privado tiene que ponernos más ritmo al sector del gobierno para mostrar cuáles son el tipo de oportunidades que tienen los gremios. Algunos lo han hecho ya adelantadamente sin tanta formalidad, el gremio cafetero. Hay muchos sectores que hoy pueden decir que han sacado un buen profit de la migración venezolana, y hemos tenido muchas oportunidades, y nos tocará tener un modelo migratorio para pensarnos en empleos temporales, en formas flexibles de empleo para poder sacar esto adelante. El tema de niñez y niños migrantes preocupa demasiado. Nosotros hemos tenido informes donde nos dice que la población migrante venezolana es muy joven. Ver a una niña venezolana de 17 años con 2 hijos o 3 hijos no es algo estrambótico en esta crisis. Tenemos muchísimos migrantes menores y tenemos que tener un protocolo de atención a niños menores y una legislación especial para ver qué vamos a hacer con tantos niños que van a llegar. Y como decía un periodista colombiano, esperamos no tener chamines en Colombia en 5 años, que serían los niños de calle venezolanos vueltos gamines, porque no hay una oportunidad para ellos. Yo creo que hay escenarios con el tema de la niñez, y cualquier esfuerzo e inversión que hagamos en esta etapa temprana de la crisis tendrá mucho que ver con el futuro de esta población, y por eso este es un gran sector que requiere una gran mirada